Nieve Negra es el último libro de David Torres, una novela que me ha tenido entretenida los últimos días. La verdad que la recomiendo muchísimo a toda la gente que nos está viendo y que tiene un protagonista que es Roberto Esteban, que yo he tenido, no sé si la suerte o no, se lo preguntaría a David, de conocer recién en Nieve Negra. Pero Roberto Esteban es un protagonista también en El Gran Silencio, en 2003, en Niñas de Tiza, esto es en 2009, es decir, tiene ya una andadura. Pero yo he conocido a Roberto Esteban un poco mayor, digamos. Un poco viejo, un poco, como decía, medio cojo, medio sordo. Sí, ya, y yo creo que eso ha sido maravilloso porque me daba esta imagen de antihéroe todo el tiempo que le leía. Así que, David, lo primero que te voy a preguntar es ¿cómo defines a Roberto Esteban, pero hoy, a este Roberto Esteban? Bueno, pues un hombre, digámoslo así, yo creo que siempre ha sido, Roberto Esteban ha sido siempre alguien fuera de época, ¿no? Siempre ha sido, a mí siempre me han gustado los perdedores. Esa palabra que se dice los fracasados, ¿no? Sí, esa dicotomía tan americana, ¿no? Del loser, ¿no? y del ganador y tal. Y dices, bueno, ¿ganador de qué? ¿Qué se puede ganar en la vida, ¿no? Y claro, hacer a un tipo que fue campeón de Europa de los pesos medios, que tuvo un combate terrible, que fue digámoslo así, su via crucis contra un boxeador mexicano, ¿no? Y es muy curioso las relaciones que hay de Esteban con Hispanoamérica, ¿no? Con un boxeador mexicano, chamaco, que le pega una paliza terrible en México DF y a partir de ahí cae en el alcoholismo, cae en la delincuencia, se dedica a dar palizas por encargo. Pues yo lo vi, pues eso, como tú dices, como un antihéroe, ¿no? Porque la novela negra, que ahora hablaremos de la novela negra, pero a mí me parece el mejor invento literario del siglo XX, ¿no? Lo que hizo Hammett es la hostia. Pues el detective estaba muy bien, porque el detective era un poco otra vez Don Quijote. El detective americano que a diferencia del detective inglés a los Sherlock Holmes, que en realidad es americano porque empieza con Dupin y Poe, se dedican a las pesquisas y a saber quién será el delincuente. El detective americano pega una patada en la puerta y a ver qué pasa y es un poco Don Quijote, es un poco él solo, otra vez contra el mundo, ¿no? Y lo que se dio cuenta Hammett y luego Chandler y luego todos, Jim Thompson, tal, es que no importa quién mató a quién, lo que importa es que el crimen es la sociedad en sí, ¿no? La sociedad es criminal en sí. Todo el entramado social está corrupto, ¿no? Y lo que fascina de las novelas negras es esa corrupción, ¿no? Entonces yo en muchas novelas negras, a mí por ejemplo me gusta mucho Rankin, ¿no? En muchas novelas negras de hoy siempre veo el mismo personaje, ¿no? de un inspector que está generalmente bebe mucho, está divorciado, tiene por ejemplo de Rankin, ¿no? Le gusta el rock, o en el caso del sueco este, que no recuerdo el nombre, el detective de Mankell, ¿no? Wallander, que también está muy bien, ¿no? También divorciado, tal, con problemas con el padre. Yo es que no acabo de creerme eso, primero porque no me cae bien la policía, ¿no? Eso ya es una cuestión personal, ¿no? Y tengo amigos... Se nota un poco en el libro, pero no del todo, porque hay policías entrañables también en el libro. Sí, hay una policía muy maja, ¿no? Luisa, con el que hay además un probable flirteo, porque en todas las novelas de Esteban hay un flirteo. No sé yo si probable flirteo, para mí ha sido uno muy obvio, he de decir. Sí, pero el problema con los policías no es tanto ya de ética o de lo que sea, sino que hoy día para resolver un crimen pues necesitas un banco de datos, necesitas una brigada entera y ya no existe esa idea de un tipo que va husmeando, ¿no? Lo que llamaban anteriormente un huelebraguetas, ¿no? Y va pues eso, pegando patadas en las puertas y entrando en bares y llevándose palizas él solo. Necesita hacer como hace Wallander, ¿no? Una especie de brainstorming todos los días por la mañana para ver qué ha pasado. Eso, a mí todo eso me daba igual. A mí lo que me interesaba realmente es eso, un tipo al que realmente de pronto es como si la vida lo arrastrara, ¿no? Le pasa a Esteban en esta nevada tremenda, ¿no? Y de pronto llega un crimen y llega una guerra de bandas, ¿no? Sale una historia ahí tremenda de
de gente en Madrid y ver cómo reacciona, ¿no? Ver cómo reacciona un tipo que realmente ni tiene hijos, exalcohólico, con lo cual ya no puedes estar con el rollo de la botella, no fuma y dices, ¿qué va a hacer este hombre? Pues esa es la gracia, ¿no? A mí me parecía extraño que en efecto no fumara, no bebiera. ¿Sabes que en Perú tenemos una frase que es no fuma, no bebe ni baila pegado? Sí. Básicamente es como el típico personaje. Por eso yo decía mucho lo del antihéroe, porque yo lo he conocido en esta versión, no lo he conocido antes. Ya te he dicho que quiero leer las otras novelas para saber de dónde viene Roberto Esteban, pero quería también preguntarte por estos arquetipos de dúos, ¿no? Tenemos muchos dúos en la literatura, también en el cine, evidentemente. Sherlock, Watson, tenemos, ¿no? Incluso en lo más actual, que por cierto se basa también, porque puedo pensar en Doctor House, Wilson, Sí. o sea, siempre tenemos estos arquetipos de dúos. Y el interesante aquí es que quien es la compañera en esta trama, digamos, de este antihéroe que es Roberto Esteban, es Gabriela. Sí. Es Gabriela, es una mujer, pero además es una delincuente, una pandillera. Es una cría, hondureña. Sí. ¿Cómo surge esta idea? O sea, ¿cómo construyes este personaje? Bueno, la verdad es que los personajes, más que construirlos, a mí me salen, ¿no? Yo creo que la mayoría de los novelistas nos pasa eso, ¿no? De pronto los ves. Yo vi en una de las reuniones estas, ¿no? En las que va Esteban, que por un lado están los senegaleses, yo me inventé los búlgaros, los senegaleses, los gitanos, ¿no? y los hondureños, ¿no? Y claro, yo había oído hablar de Honduras, de lo complicada que es la vida en las calles de Tegucigalpa y de San Pedro Sula, ¿no? Son las ciudades más peligrosas del mundo. Y me imaginé de pronto lo que era vivir en esas calles, ¿no? Y claro, Roberto Esteban ha tenido una infancia muy dura, pero él mismo dice que al lado de esa niña, porque es una cría, pues su infancia ha sido unas vacaciones en un castillo inglés, ¿no? Y lo que dices de las parejas, creo que es una pareja que funciona muy bien por muchos motivos, ¿no? Primero, no hay ninguna tensión sexual entre Esteban y esa cría, ¿no? Al contrario, él prácticamente la padrina. Esteban tiene como un sentimiento, que yo creo que eso viene de mí un poco, ¿no? Yo no tengo hijos. Esteban no tiene hijos y entonces cree que él puede ayudar a esa hija, cree que él puede sacarla de las calles, ¿no? Porque él ha vivido en las calles y hay digámoslo así, una especie de intento de redención, ¿no? de salvar por lo menos a alguien, ¿no? en ese Madrid podrido, en donde, como dice en un momento la novela, cada día entra una mula, ¿no? en el aeropuerto de Barajas y cada día se llevan a una chica a ejercer la prostitución contra su voluntad en tal. Él intenta hacer ese salvamento, ¿no? Pero hay una cosa muy bonita y es lo que tú dices de la pareja. Yo creo que los españoles no nos podemos enorgullecer de muchas cosas, la verdad, y no digamos ya en relación a Hispanoamérica. Pero una de las cosas de las que podemos estar orgullosos es que hemos hecho el Quijote. Y el Quijote es que está todo, el Quijote está todo. Está la novela moderna, está la novela decimonónica, está Madame Bovary, está el Ulises de Joyce y está la novela postmoderna. Y está lo que tú dices, el gran invento, uno de los grandes inventos del Quijote es cómo funciona Don Quijote, pero con Sancho, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de esa claro, esa pareja, ¿no? Y entonces hay un momento que a mí me salió sin pensar, que es cuando ella dice, cuando él dice, mira, no vas a venir conmigo porque tal, porque es muy peligroso, y dice ella, sí que vamos a ir, porque vamos a, dice literalmente, vamos a encontrar a ese puto, que a mí me parecía una frase muy, no sé si los hondureños hablan así, pero me parecía una frase muy, digámoslo así, muy realista respecto a cómo podía hablar una chica de la calle. Una pandillera hondureña, ¿no? Y entonces dice, seremos como esa pareja de detectives Holmes y Sancho. Y claro, la gracia es que de pronto te das cuenta que Holmes y Sancho son un poco, efectivamente, Holmes y Watson son otra vez Don Quijote y Sancho, porque el arquetipo está ahí repitiéndose. Y ellos, de alguna manera, pues en esa especie de road movie en miniatura, porque en España, como digo yo, no se puede hacer una road movie porque enseguida te caes en La Coruña o en Bilbao, donde sea, llegan hasta Benidorm, ¿no? Y creo que el pasaje de Benidorm es realmente divertido, ¿no? Pues yo veraneé algunos años en Benidorm y me parece un sitio fantástico para muchas cosas, ¿no? Pero para sacarle rollo literario, desde luego lo tiene. Yo iba a preguntarte también si esto ha sido, o sea, si Nieve Negra ha sido pensada desde antes de que empezaras a escribirle y tal, porque es verdad que habías tenido a Roberto Esteban, por decirlo, descansando unos años. ¿Y hasta qué punto como escritor decides
es momento de revivirlo un poco, es momento de volver a narrar otra parte de su historia, de sacarlo nuevamente a la luz. ¿Cómo hay ese proceso previo? Porque podrías también simplemente decir, no hace falta, sigo escribiendo otras cosas como haces habitualmente, o ¿por qué volver a Roberto Esteban? ¿Hay alguna razón, a lo mejor más política del momento en el que estamos? ¿De dónde surge esa intención de vamos a darle una historia más? Pues fíjate que durante algún tiempo, antes del auge de esto de Desocupa, pensé que Roberto Esteban podía ser una especie, porque al fin y al cabo se dedicaba a pegar palizas, pero es un tipo que se dedica a pegar palizas, pero tiene una ética. Eso es algo que queda muy claro en esta novela y sobre todo en la primera, ¿no? Cuando le encargan algo que no le gusta, él, por ejemplo, dice jamás yo le he puesto la mano encima a una mujer. Es un tipo que tiene una serie de reglas estrictas, ¿no? Y al contrario, en la segunda, Niños de Tiza, él le pega una paliza terrible a un maltratador, ¿no? Una historia, ¿no? Es un poco, ya lo digo, es un poco un personaje quijotesco, ¿no? En ese sentido, es un personaje que lucha por las causas perdidas, ¿no? En realidad, Esteban yo creo que me sirve un poco para descongestionar de otros libros en los que me meto y me sumerjo y lo paso, no voy a decir mal, sí se pasa mal a veces escribiendo, pero eso al lector le da igual, ¿no? Pero libros que eran muy duros, como Palos de ciego, ¿no? en donde me metía pues, con la historia de mi hermano muerto y con la historia la propia historia de Europa, ¿no? Stalin, Ucrania, todo esto. Pues de pronto esto era como hasta divertido, ¿no? Hasta decir, bueno, voy a sacarle a pasear a ver qué pasa. Y en realidad yo además en mis clases de novela, a mis alumnos siempre les recomiendo que no escriban primero la novela o sea, que no hagan un plan por anticipado, porque acabas redactando la novela en vez de escribiendo, ¿no? Casi les digo que, bueno, que sepan a dónde quieren llegar, pero que se tiren a la carretera, un poco como Esteban y Gabriela en esta novela, a ver qué sale, porque en realidad eso es lo que hizo Cervantes, ¿no? Cervantes nos enseñó a todos que de pronto se le acabó la primera salida al Quijote, le queman los libros y ahora ¿qué hago? Pues voy a seguir, se inventó ese invento increíble que es Sancho Panza, le empezó a dar diálogo y evidentemente hay muchísimo de improvisación, ¿no? Yo creo mucho en la improvisación, en el jazz, y es donde empiezan a salir las cosas, ¿no? Luego ya te toca articularlo y te toca hacerlo, pero yo creo que además es mucho más divertido para el escritor y para el lector. Hay una cosa que has dicho, que has hecho alusión al jazz y que en efecto siento que se siente en la novela. Esto es una apreciación de lectora, ojo, ¿sí? Pero se siente un ritmo todo el tiempo. Es como hay un beat constante en la novela, que es lo que hace que sea rápida de leer también. Sí, eso porque me ha dicho te quedas mucha ahí y gente. es ta todo el tiempo. Y es curioso porque puede haber mucho de improvisación, pero tiene un cimiento que está como completamente cimentado y que te mantiene en un ritmo que, a mi juicio, contribuye a la tensión de la novela. Entonces yo creo que eso al menos a mí me ha hecho además tener la rapidez de poder cogerla y de avanzarla así, ¿no? Y ahora quería preguntarte por esto de la novela negra como género, porque lo estabas comentando un poco como esta especie de género en el cual lo importante no es tanto la trama, parafraseando lo que has dicho, a ver, corrígeme si me equivoco, no es tanto la trama, sino donde se desarrolla el contexto de la trama y la denuncia que hay de ese contexto, Sí, ¿no? exactamente. ¿Cuáles son esos referentes sobre los cuales basas también tu propio trabajo literario y por qué es la novela negra lo que te fascina tanto? Bueno, es que la gente confunde la novela de detectives con la novela negra. En la novela de detectives, que las hay maravillosas, las de Conan Doyle, las de Agatha Christie, los cuentos de Chesterton, los cuentos del Padre Brown son maravillosos, ¿no? Lo importante es quién es el criminal y cómo tal, ¿no? Y es mucha de lo que llaman hoy novela negra y que la venden como novela negra, en realidad es novela de detectives, ¿no? Pura y dura. Y yo creo que Hammett, que fue el inventor del género, de la novela negra, cogió ese invento, el gran invento de Poe y el gran invento de Conan Doyle, y al llevárselo a Estados Unidos, de pronto dijo, a mí la trama me da un poco igual, o sea, hay un muerto, sí, hay un muerto ahí, y quién lo ha matado, bueno, y cómo lo ha matado, es que eso no importa, lo que importa es el viaje, de pronto, que hace ese tipo, ese inquisidor, digámoslo así, y lo que va descubriendo en ese viaje, ¿no? Fíjate que hay una cosa
curiosísima para que se vea lo poco importante que es la trama en las historias de novela negra, que es en El sueño eterno, una de las grandes películas y una de las grandes novelas del género, de Raymond Chandler, de Big Sleep. El sueño eterno, hay un momento cuando están rodando la película que Howard Hawks dice, bueno, ¿quién ha matado al taxista? Y entonces llama a los guionistas, que son nada menos que William Faulkner y Jules Fuhrman, y le dice, oye, aquí no me queda claro quién ha matado al taxista. Y los dos se dan cuenta de que tampoco lo saben y uno de ellos llama al autor, llama a Chandler y le dice, oye, ¿quién ha matado al taxista? Y Chandler le dice, pues no tengo ni la menor idea, ¿no? Lo cual demuestra hasta qué punto en una novela negra hay flecos de la trama, hay cosas que pueden estar totalmente deshilachadas y sin embargo la impresión al leerla es de un todo poderosísimo, ¿no? Es un golpe tremendo. Yo creo que mi gran referente dentro de la novela negra es Chandler. Es Chandler. Hammett es mucho más duro, es mucho más seco, Chandler es más romántico, Chandler tiene un fraseo incomparable, ¿no? Que a mí es algo que creo que Esteban tiene eso de Marlowe, ¿no? Tiene esas frases, quiero creer que las tiene, quiero que tenga ese tono irónico, pero que al mismo tiempo, porque para mí la novela negra siempre será una primera persona, ¿no? Y me viene de Chandler, ¿no? Viene de Chandler y de Marlowe, de alguien que te está contando una historia, que se sienta y te está diciendo, amigo, no sabes la que te voy a contar. Y es muy curioso porque esto no caía hasta hace poco, que Marlowe, el nombre que le puso Philip Marlowe, en realidad lo cogió de Conrad, ¿no? Lo cogió del gran personaje de Conrad, que es el Capitán Marlowe, el del Corazón de las Tinieblas, ¿no? Es un homenaje, yo creo que totalmente consciente, que hizo Raymond Chandler a uno de los grandes narradores de la historia, que es Conrad, ¿no? Es decir, la primera persona es una manera de decirte, la realidad no es objetiva, la realidad no es algo que te la dan en una radiografía, la realidad es lo que está contando, cómo te la cuenta alguien, ¿no? Y a mí esas frases tremendas de Chandler, ¿no? Cuando para describir una paliza le dice a un tipo, dice literalmente, le dan un puñetazo y en vez de decir me dieron un puñetazo dice me golpearon con la habitación. Son esos momentos en los que dices, diablos, esto es literatura, esto es gran literatura. Y es muy curioso que el Nobel, que han dado premios Nobel de lo más ridículo y de lo más chabacano, se haya perdido a escritores como Hammett, como Chandler o como Jim Thompson. Yo quería hacerte una pregunta a raíz de algo que me escribiste, que fue esta viñeta de Grant Snider, que me parece importante, porque habla de los conflictos en la literatura. Habla de, un conflicto clásico, moderno y posmoderno, ¿no? Estos conflictos que hay, hombre versus naturaleza, hombre versus sociedad, hombre versus tecnología, por ejemplo, ¿no? Hombre versus hombre, hombre versus sí mismo, hombre versus realidad, o hombre versus Dios, hombre versus el que no haya Dios, y esta me encanta, hombre versus autor. Sí. Yo te preguntaría, ¿cuál es el conflicto principal que tú crees que hay en Nieve Negra? Es complicado, ¿no? Pero... O sea, pensando claramente en Roberto Esteban como ese hombre en conflicto. Sí. Esto de los conflictos me lo hizo ver. Yo te aseguro que primero que no conocía la famosa viñeta esta de Grant Snider que me dejó fascinado y con la cual estoy además de acuerdo, pero es que mi amigo Jaime Ibáñez, que es profesor, fue profesor, ya está jubilado, fue profesor de literatura con chavales, me llevó un día a su instituto, nos hicimos amigos y es un tío genial, me hizo este análisis de la novela y yo dije, joder, dice, no, es que Roberto Esteban se pelea contra todo eso, ¿no? Se pelea contra la naturaleza, porque la nevada esa se pelea contra la tecnología, los teléfonos móviles, los chivatos estos que le ponen, se pelea tal, y se pelea contigo al final, con el autor, ¿no? Y claro, es que hubo un momento en la novela que lo hice a través de una alucinación en la que Esteban habla conmigo, ¿no? O mejor conmigo, con el autor de la novela, ¿no? Y se pregunta por qué son las cosas. Y yo creo que el gran conflicto siempre es la sociedad, ¿no? Porque la sociedad es lo que lo resume todo, ¿no? La sociedad es realmente el lugar donde él nunca va a encajar, ¿no? Y al final es lo que intenta. Es lo que intenta un héroe. Cazar un asesino
Sí, pero el asesino ese, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el problema? ¿No? ¿Dónde está la raíz de eso? ¿Y por qué hay esas bandas en Madrid? Hay simplemente un par de párrafos en el último capítulo de la novela en donde se habla de la corrupción, se habla de cómo los políticos y de cómo los grandes poderes se alían con las mafias y con los bajos poderes, ¿no? para poder mantener en marcha el negocio, ¿no? y para que todo cambie, para que todo siga igual, ¿no? Y uno se da cuenta de que es una lucha desigual, es como la lucha contra los molinos de viento, pero que estos son gigantes, no son molinos de viento, son gigantes. Son, ¿no? Medusas, son hidras. Claro, son monstruos, son dragones. Sí. Y está perdido de antemano, pero a mí lo que me encanta de Roberto Esteban es eso, es que no se rinde, ¿no? A mí me parece entrañable como personaje, ya te digo, a mí me ha generado también supongo que una cierta empatía, porque de alguna forma yo creo que hay un grupo de gente, al menos a mí me pasa, que nos sentimos también un poco antihéroes en la vida, ¿no? Como que seguiríamos luchando. Y esta es la pregunta final que te quería hacer, porque ayer pensando en esta entrevista dije, esto se lo voy a preguntar a David, porque tú justo acabas de decir que para ti la novela negra también es primera persona, ¿no? Pero me imagino que eso también quiere decir que está impregnadísima de ti en todo lo que vas narrando. El mismo Roberto Esteban, la misma Gabriela, la misma policía Luisa, tienen cosas de ti. Sí. Y creo que eso es inevitable. Y hay una cosa que a mí me queda de la sensación del libro y del personaje de Roberto Esteban, y es esta idea de luchar hasta el knockout final, básicamente. Sí. ¿No? Esta idea de luchar hasta cuando ya no te queda ni siquiera, no sé si decir una razón, no te queda nada, o sea, hasta el final, hasta el último aliento. ¿Es esto una actitud que tú tienes para la vida, David Torres? Hombre, me gustaría creer que sí, ¿no? Me gustaría creer que sí. Creo además que es la única actitud posible. Creo que cuando te llegue el momento final, hace poco leí un artículo sí, sobre gente que trabajaba con enfermos terminales, ¿no? Y decían que el 90% decía que las cosas que se arrepentían de no haber hecho, ¿no? Y la inmensa mayoría decía, ¿cuánto tiempo he perdido trabajando, ¿no? Decía, hostia, claro, sí, o sea, decir, ganando dinero, ¿para qué, no? ¿Para qué realmente, no? Yo realmente lo que hago, yo gano muy poquito, no lo voy a negar, pero tengo la enorme suerte de que más o menos me gano la vida con ello y hago, o sea, el tiempo que es la vida, lo que tienes, ¿no? Realmente pues lo puedo dedicar a estar con mis amigos, sobre todo, a estar con mi chica, a escribir, ¿no? A escribir, a leer, a pasar música, pero esa gente que se dedica solo a hacer dinero, realmente, ¿qué disfrute hay en eso? Es algo que no he entendido. Pues qué bueno que también le puedes dedicar ese tiempo a escribir. Nieve Negra de David Torres, por favor, la recomiendo muchísimo a toda la gente que nos está viendo, de verdad. Es muy entretenida y tiene muchos elementos que analizar, muchísimo más a profundidad seguramente, pero gracias, David, por la novela y por el ratito para conversar de la novela negra, de los arquetipos, pero sobre todo, como digo, por esa lucha hasta el knockout final. Gracias a ti, Laura.